Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tobías, bienvenidos a Germinar Podcast. Estoy muy contento por todo porque pude hacer y empezar este primer episodio. Estoy muy contento porque se pudo dar todo y pude invertir un poquito para empezar a hacer estas cosas. Para los que no conozcan o lo que van a ver esto por YouTube, nuestra iglesia tiene una radio y muchas veces nos queda muy lejos la radio, y como quiero ser partícipe de la radio, voy a estar haciendo estas cosas en mi casa y aprovechar también para subir todo lo que haga para YouTube. Entonces, así poder esparcir un poquito más y plantar la semilla en los corazones de las personas. Que esa fue la idea original de todo esto. Eh, la idea es poder ejercer un poquito, regar la semilla de la palabra del Señor, y después dejar que Dios genere ese crecimiento, ¿bien? Entonces, no voy a tocar en este episodio número 1 el por qué se llama todo esto germinar, pero sí quería hablarles de un tema en específico que he estado atravesando durante este mes y el mes anterior. En el mes de mayo, mi papá, que es el pastor de la iglesia, estuvimos atravesando dificultades porque me tocaba predicar a mí, y justo durante esa semana y la semana anterior, donde me tocaba predicar en la iglesia, mi papá se levanta sin poder ver de un ojo. Entonces no sabíamos qué era, estábamos preocupados, teníamos mucha ansiedad, no sabíamos qué era, teníamos un poco de miedo, más que nada mi mamá y nosotros. Por lo general en mi familia lo que solemos hacer es intentar atravesar toda dificultad, toda angustia, todo temor que tengamos, atravesarlo con gracia, con alegría, con chistes. Mi mamá también, pero en parte, como es mamá, se preocupa mucho. Entonces, estábamos atravesando eso, ¿no? Y hicimos varios pasos y estuvimos atravesando varios pasos, y yo también tenía que preparar la palabra. Entonces le estaba pidiendo al Señor que me dé una palabra para poder compartir con la iglesia. Y fue una semana de muchas pruebas, muchas luchas, más que nada porque los voy a poner en contexto. Pensábamos que el problema que tenía mi papá era algo del ojo, y como es el ojo que fuimos, lo primero que hicimos fue ir al oculista. Y cuando se hicieron todos los análisis, más que nada mi mamá atravesar todo eso junto con mi papá, llevarlos de un día para el otro, mi papá de un día para el otro, donde él manejaba y se movía con libertad, ya no podía hacerlo, entonces teníamos que manejar mi hermano y yo. Eh, Mi mamá un poco angustiada por el trato que tenía la salud pública en general aquí en Argentina, que es muy deficiente, pero si haces todo por privado, entonces se mueve todo mejor, te tratan mejor y son los mismos profesionales que atienden, solo que, no sé, el trato es muy diferente. Entonces, los estudios que le ofrecían a mi papá de manera pública, que tenía por el PAMI, para los que son de Argentina y conocen el PAMI, eh, tardaban de aquí a un mes, y nosotros queríamos saber urgente qué era lo que tenía, los análisis. Iban a las 10 de la mañana y después terminaban saliendo a las 2, 3, 4 de la tarde. Entonces, bueno, fue ahí un tema de gasto. Y bueno, cuando pudimos hacer todos los análisis, los revisaron y demás en cuanto al ojo, y el ojo estaba perfecto, no tenía nada. Entonces estábamos preocupados porque pensábamos que era un problema del ojo, pero después de todos los análisis nos asustamos un poco más, o nos empezamos a preocupar un poco más, porque ya no era el ojo, sino que podría ser algo de la cabeza, y era un poco más peligroso y era un poco más delicado. Y una de las características del pastor de la iglesia es que siempre predica de que algún día se va a morir, si bien él ya tiene 70 y pico de años, que él se va a morir, y que cuando él muera quiere que hagan un asado,
que hagan una fiesta cuando él muera porque significa que él ya va a estar con el Señor. Pero para su familia es muy diferente todo eso. Entonces, tener que atravesar todo eso un poco más de parte de mi mamá porque se preocupa demasiado muchas veces. Entonces, ver todo eso fue muy difícil para ella. Bien. Y en un momento nosotros, como hijos varones, por lo menos yo hablo por mí, es como que tenemos una responsabilidad de, como hombres, de mostrar que todo está bien, pero internamente empezamos a pensar, che, ¿qué pasa si pasa esto? Tenemos que hacer esto otro, tengo que hacerme cargo de otras cosas, tengo que ayudar un poco más a mi familia, entonces es más complicado de lo que las mujeres creen en realidad, que muchas veces piensan que no, no nos pasa nada, no nos afecta nada, pero en realidad no es que nos afecte, sino que como hombres tenemos esa naturaleza de no mostrar que nos afecta, porque si nosotros nos mostramos vulnerables, las demás personas que están a nuestro alrededor se sienten mal. Entonces, pero por dentro estamos sufriendo, entonces tienen que tener eso en cuenta. Entonces nosotros como hijos somos los pilares de nuestra familia, entonces teníamos que mostrar serenidad, calma, aunque por momentos no sentíamos eso. Y hicieron todos los análisis, estábamos preocupados, estuvimos orando, dejamos todo en las manos del Señor. Y en ese proceso el Señor me mostró qué es lo que tenía que predicar en el domingo en la iglesia. Y quiero compartirles un poco, no voy a dar la prédica esa, pero quiero compartirles un poco de lo que prediqué. Y por qué el Señor me mostró eso justo en el momento en el que estábamos atravesando, ¿bien? En Hechos capítulo 16 está la historia de Pablo y Silas cuando van a predicar y se encuentran con una mujer que tenía un espíritu de adivinación y ella no solamente tenía ese espíritu, o sea, era esclava espiritualmente de esos espíritus, sino que también era esclava de personas que aprovechaban que tenían ese espíritu para poder lucrar con ella, ¿bien? Entonces, esta persona se veía... vemos dos partes de esta persona. Vemos la parte que era esclava espiritualmente, pero también era esclava carnalmente. Entonces, Pablo, ya cansado de esta chica porque se los cruzó varias veces, repetidamente, en varias ocasiones se cruzaron, y como los espíritus sabían que ellos eran hijos de Dios, se lo anunciaban y hacían saber estas cosas. Ustedes son hijos de Dios. Obviamente no lo voy a hacer textualmente, pero bueno, les voy a leer una parte de eso que decía, daba voces diciendo en el versículo 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Entonces, muchos días... esta mujer decía esas cosas, los espíritus podían reconocer quién eran Pablo y Silas y que estaban entregando el mensaje de salvación. Y Pablo, en un momento, ya cansado de esta situación, lo que hace es echar afuera a estos espíritus. Y estas personas se enojaron, los dueños de esta mujer se enojaron con Pablo y Silas por lo que habían hecho y confabulan contra ellos para que vayan presos. Y esta gente lo que hace es confabular contra ellos, y a Pablo y Silas los desnudan, o sea, les quitan sus pertenencias, sus ropas, y los golpean, los azotan. Les voy a leer un poquito más para entrar en contexto. En el versículo 23 del capítulo 16 de Hechos dice, después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
¿Y cuántos de nosotros, y yo en esta situación, me sentía como que esclavo, carnalmente, esclavo del miedo, porque no sabía qué iba a pasar, no sabía cómo afrontar esa situación, pero justo el Señor me dio, me dio esta palabra y llegó a mí como anillo al dedo. Y, y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué hacen ustedes en momentos de aflicción? ¿Qué hacen ustedes en momentos de desesperación? ¿Qué hacen ustedes? Voy a contarles qué hizo Pablo y Silas en esta situación, en situación donde los apresaron injustamente, los golpearon, les quitaron sus pertenencias, sus ropas, estaban en trapos menores seguramente, y no solamente eso, sino que estaban prisioneros también de sus pies. Y en este pasaje se presentan ya dos formas de esclavitud en diferentes contextos. Está la mujer que era esclava espiritual y carnalmente porque era esclava y no podía ella elegir qué hacer. Y estaba Pablo y Silas que habían sido prisioneros, esclavos, carnalmente por algo injusto. ¿Y por qué digo que esta palabra me vino como anillo al dedo? Porque si leemos un poquito más abajo, en Hechos capítulo 16, versículo 25 al 34 dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Eso hicieron Pablo y Silas en medio de su desesperación. Cuando ellos se les presentó una esclavitud, un obstáculo, ellos oraron y cantaron himnos a Dios. Por eso les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando atraviesan una dificultad, cuando atraviesan por el fuego, cuando atraviesan por problemas? Porque por lo general, nuestra vida, la vida del ser humano, la mayor parte de las cosas de nuestra vida son errores, son fallas. Nos vamos a acordar más de las fallas que de las victorias, más de los problemas que de las victorias. Vamos a tener en nuestra vida muchos más problemas, vamos a atravesar muchos más problemas que pasar y atravesar por más victorias, independientemente si somos cristianos o no. Esto es una ley para todos. Pero la diferencia está en como cristianos cómo atravesamos estas cosas. Pablo y Silas en esta situación lo hicieron cantando y orando a Dios, adorando a Dios. Y fue como un alivio para mi alma y sobre todo para mi familia, porque cuando yo prediqué esto empezamos a encarar la situación de mi padre de otra manera. Lo sabíamos que Dios iba a hacer cargo, sabíamos que Él podía hacer cualquier cosa, pero Dios simplemente nos había recordado qué es lo que teníamos que hacer. Y fue ahí, mediante ese proceso, donde empezamos a adorar al Señor, orar al Señor. No para que sane simplemente a mi papá, sino también para poder buscar una relación más íntima con Él. Y me he dado cuenta que cuando me siento mal, porque si ustedes me conocieran de verdad, por ejemplo, yo en la iglesia me muestro de una manera, pero no porque soy doble cara, sino que estoy en paz, estoy en calma, estoy en la presencia del Señor y soy muy tranquilo. Pero hay muchas veces donde mi impulsividad me domina, hay muchas veces donde mi carácter y mi mal genio me dominan. Hay muchas veces donde yo mismo me odio
Y cuando soy así, cuando estoy idiota, cuando no quiero ver a nadie, cuando estoy enojado por diferentes situaciones de la vida, es porque estoy caminando flojo con el Señor. No estoy atravesando o caminando con Él de la manera correcta o he soltado su mano. Y muchas veces nosotros como cristianos generalmente somos buenos para pedirle a Dios cosas o para buscarlo a Él en medio de nuestros problemas, pero nunca antes o nunca en ese proceso que atravesamos el problema. Siempre somos buenos para cuando estamos ya en el problema, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya no sabemos qué cosa hacer con nuestras fuerzas, recién ahí recurrimos a Dios. Y si tenemos algún familiar enfermo, lo queremos llevar a la iglesia y queremos que el Señor lo sane y haga un milagro, pero en realidad estamos encarando mal el problema. ¿Por qué esperar en ese momento, estar en ese momento para volver a reconciliarnos con Dios? ¿Por qué esperar a estar mal para volver a los brazos del Dios? ¿Por qué? Y el ser humano es bueno para hacer eso. ¿Por qué esperar a conocerlo a Dios cuando ya hemos vivido mucho tiempo sin Él y hemos cometido muchos errores? Pero Pablo y Silas atravesaron ese problema orando y adorando a Dios. Y vamos a ver qué pasa. Para los que no sepan esta historia, vamos a ir viéndola juntos. Y de tal manera que los cimientos, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Eso pasó. El Señor se manifestó en ese lugar. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ya habíamos visto dos formas de esclavitud, una solamente carnal de Pablo y Silas. Se presentó también al principio la de la mujer que tenía los espíritus y además era esclava. O sea que era esclava espiritualmente y carnalmente. Y ahora se presenta una tercera, donde el carcelero era esclavo también. Esclavo porque del qué dirán, del rango que él tenía, de lo que iban a hacer sus superiores con él y con toda su familia por el error que había cometido de dejar escapar a todos los prisioneros. Pero en realidad no había escapado a nadie. Y dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre era esclavo espiritualmente, porque tenía miedo al qué dirán, no sabía qué iba a pasar con su familia después del error que había cometido y se iba a suicidar. Creyó que su mejor salida para ese problema que se le había presentado era la muerte. ¿Y saben cuál es la diferencia entre son cuatro concilias, cuatro personas que la mujer era esclava espiritual y carnalmente, el soldado, el guardia, el carcelero, era esclavo espiritualmente, pero Pablo y Silas estaban esclavos, estaban presos, pero espiritualmente eran libres. Y esa es la diferencia en que con nosotros como cristianos, cómo enfrentamos los problemas. Nos sentimos presos de nuestras emociones, pero estamos libres espiritualmente.
¿Cómo estamos? ¿O estamos espiritualmente y carnalmente esclavos? Y déjenme decirles, si bien mi papá y como hijo de pastor hemos atravesado muchas cosas y tenemos un concepto de la muerte muy cristiano y hablamos de la muerte con naturalidad porque no le tenemos miedo, porque sabemos lo que va a hacer el Señor con nosotros. Pero cuando se presentan estas situaciones es más complicado de lo que uno cree. Y carnalmente, emocionalmente, es más difícil de lo que uno cree. Y sobre todo a mí cayó un peso sobre querer hacerme cargo de mi familia en estas situaciones. Ver de poder ayudar económicamente para hacer los estudios, llevarlos de aquí para allá, ver que todo esté bien. Pero espiritualmente dejé todo en manos del Señor. Y lo único que hice fue adorar a Él y humillarme y orar por mi Padre. Pero sobre todo buscar una relación con Él para que Él me ayude a atravesar todo este problema que se estaba presentando. Y más adelante, Pablo y Silas, si seguimos leyendo, le predican la palabra al carcelero y a su familia. Y el carcelero los saca a medianoche para que disfruten un banquete con ellos, con él y toda su familia. Y sobre todo, lo más importante es que conocen y reciben al Señor. Aceptan al Señor Jesús como único Señor y Salvador. Porque el carcelero reconoció en Pablo y Silas que aún presos, ellos eran libres, ellos estaban a salvo. Y yo prediqué esto en la iglesia. Presenté esta prédica que me había guiado el Espíritu Santo porque yo le pedí al Señor, Señor, ¿qué necesita tu iglesia? Y las pruebas más difíciles vinieron después de predicar esto. ¿Por qué? Porque es como si el Señor me hubiese puesto a prueba y me hubiese dicho, vos predicaste esto, es el momento de empezar a poner por obra lo que estás predicando. Si bien ya lo estaba poniendo por obra, pero ahora venían más pruebas y más difíciles. Les dije que cuando fuimos a hacer los estudios de mi papá, el ojo no era, entonces era algo más problemático, era la cabeza. Y teníamos miedo de saber qué pasaría en su cabeza, si tenía algo peligroso, algún tumor, algo que esté afectando o esté haciendo presión en el cerebro para que el ojo que está completamente sano, según los estudios, esté generando ese problema en la vista. Y ¿saben lo que hizo la famosa salud pública? Nos daba turno para un mes. Tuvimos que gastar aún mucha más plata para poder hacer los análisis, para poder detectar lo que tenía, o fuera lo que sea. Mi papá a tiempo. No podíamos esperar un mes porque no sabíamos qué tenía. Fuimos, hicimos todo. Mi mamá, fiel a mi papá, haciendo todos los estudios, todos los análisis, metiéndolos, ahora no me acuerdo el nombre, en las máquinas para ver qué es lo que tenía en la cabeza, haciéndole estudios de la aorta para ver si es alguna falla del corazón o algo, haciéndole estudios, análisis de sangre para detectar a ver si es alguna enfermedad o algo en particular. Cada consulta al médico, pagarla y pagarla extremadamente cara. Pero el problema no era la economía, si bien fue un poco muy difícil esa parte. Pero lo más difícil fue practicar eso, adorar y orar al Señor.
Eso fue la parte más difícil. Es como si Dios me estuviera diciendo, ahora tenés que poner aún más en práctica esto. Y así lo hicimos. Pero cambió mucho el comportamiento de mi familia. Una vez prediqué esto en la iglesia, porque empezamos a ponerlo no solamente yo, sino toda mi familia. Es como que si Dios nos hubiese recordado quién es, quién era Él y qué es lo que teníamos que hacer nosotros. Y que no valía de nada lamentarnos, no podemos llegar y clamar a Dios cuando ya las cosas están mal, sino que cuando estoy bien, adorar al Señor. Cuando estoy mal, agradecer y adorar al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Y pasó y pasaron los días y estábamos esperando las pruebas. Y mi papá y mi mamá ven una serie que cuando almorzamos la vemos juntos, que está muy buena, que se llama Camino al Cielo, donde el protagonista es un ángel enviado del cielo y junto con su compañero, que es una persona común y corriente, van y viajan por toda la ciudad, por todo Estados Unidos, eh, buscando a personas para ayudar. Y llegaron, y justo el episodio que estábamos viendo antes de saber los resultados del análisis, era donde iban a un colegio eh, de chicos discapacitados que algunos tenían síndrome de Down, otros tenían otro tipo de discapacidades. Y eran entrenadores porque iban a ir a una olimpiada y ellos tenían que entrenarlos y ver de qué manera ayudar o investigar para darse cuenta a qué persona tenían que ayudar. Pero una de las cosas que destaco, es muy bonita la serie, pero una de las cosas que destaco de ese episodio es que los chicos decían una frase en particular, tenían como un refrán los chicos y decía, permíteme vencer y si no logro vencer, permíteme ser valiente en el intento. Permíteme vencer y si no logro vencer, permíteme ser valiente en el intento. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que muchas veces el Señor, muchas veces Dios, va a hacer las cosas a su manera y muchas veces no nos va a dar la victoria. Pero, y es muy bonito esto porque está lindo pedirle al Señor, Señor, dame la victoria en este problema que estoy atravesando. Y si no me das la victoria, permíteme ser valiente en el intento, mantenerme fiel a tu palabra, no soltar tu mano. Y pasaron los días, llegaron las pruebas del análisis, tuvieron que obviamente ir de nuevo al médico para ver y él haga todos los análisis y verificar los resultados. Y, o casualidad, mi papá no tenía nada en el cerebro. Y todos los análisis le salieron bien, le salió el azúcar un poco alta, lo único que tiene que hacer es dieta, pero él todavía no recupera la vista y no sabemos por qué. Pero lo que sí sabemos es que es la voluntad de Dios y estamos contentos, por lo menos yo, y seguimos orando por el ojo de mi papá para que recupere la vista. Pero estamos contentos porque el Señor todavía no vencimos, pero nos mantiene y nos permite ser valientes en el intento. Estamos contentos, estamos felices. Pasó el Día del Padre. A pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras peleas, nos mantenemos valientes en el camino del Señor.
Y recuerden, quiero dejarles 3 cositas para que recuerden, para ir terminando este episodio. Punto número 1. Acuérdense que el Señor nos dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando conocemos al Señor y cuando adoramos al Señor, cuando oramos al Señor, cuando buscamos más de Él, cuando leemos su palabra, cuando la ponemos por obra, es similar a estar sentados a la mesa con Jesús y estar conversando con Él. Yo no puedo conocer a una persona si no me relaciono con ella. Y una de las formas o donde más se hablan las personas es sentados en la mesa comiendo. Punto número 2. No debemos subestimar el impacto de invertir en pequeños hábitos. Esto lo vi en Instagram, ahora no me estoy recordando el nombre del chico, pero encontré un reel de él y fue de gran bendición porque dice: orar 15 minutos al día significa 91 horas de comunión con Dios al año. Leer 4 capítulos al día te lleva a leer la Biblia entera al año. Memorizar un versículo por semana es arraigar 52 verdades en tu vida al año. 30 minutos a la semana sirviendo son 26 horas al año sembrando en otros. Ayunar un día al mes marca 12 días de consagración al año. Y asistir a la iglesia cada semana te da 52 oportunidades al año de crecer y conectar con Dios. No esperen atravesar un problema para buscar tener una comunión con Dios. Y no subestimen el poquito tiempo que nosotros creemos que le estamos dedicando a Dios. Pero si separamos ese tiempo, se va acumulando. No subestimemos ese tiempo. Y sería lindo que podamos decir: hoy no puedo salir al centro, hoy no puedo salir, empezar mi día, porque primero tengo una cita con Jesús. Ya sean 15 minutos, 1 hora, lo que sea. No subestimemos el tiempo que le dedicamos a Dios, porque de esa manera vamos creciendo, de esa manera Él nos arraiga en su palabra, de esa manera vamos aumentando nuestra fe. Y de esa manera vamos conociendo que no importa el problema que tengamos, tenemos a un Dios aún mucho más grande, que Él puede sanar, que le hace posible lo imposible para las personas. Y sobre todo, punto número 3, no olvidemos el sacrificio que Dios hizo por nosotros. En el libro de Juan dice que las últimas palabras que dijo el Señor Jesús cuando estaba en la cruz fue: consumado es. Y que lo podemos en otro idioma, en el idioma que se usaba en la antigüedad, es tetelestai. Consumado es igual a tetelestai. Y lo usaban los ejércitos de esa época para decir que la misión fue exitosa. Lo usaban los bancos y los prestamistas de esa época para decir: la deuda fue pagada. Y lo usaban los artistas de ese tiempo para decir que la obra maestra que habían hecho, la pintura que habían pintado, era agradable y perfecta. Y no se olviden, el sacrificio que hizo el Señor por nosotros, ese amor que Él tiene hacia nosotros, fue agradable y perfecta. La misión la cumplió, venció a la muerte y nos hizo libre. Y sobre todo, Él pagó nuestra deuda. Y no podemos hacer otra cosa que amarlo y buscar de Él.
porque mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ellas. Y el título de este episodio es Permíteme vencer, y si no puedo vencer, permíteme ser valiente en el intento. Yo soy Tobías Palacio, me despido y espero que esto haya sido de bendición y vamos a estar haciendo esto una vez a la semana. Y nada, me despido y estoy muy agradecido con Dios por permitirme ser parte de todo esto y plantar una semilla en sus corazones.